Hemos visto que el proceso estocástico de ruido térmico tiene un voltaje cuadrado medio que está dado por esta fórmula. Y si la graficamos, nos damos cuenta que dentro de la zona de interés, de las frecuencias de interés, ese voltaje cuadrado medio es esencialmente constante y tiene un valor 2K por T por R. Entonces, lo que queremos hacer a partir de esto es derivar la densidad espectral de potencia del ruido térmico. Entonces vamos a asumir justamente de que este voltaje cuadrado medio del ruido térmico tiene un valor 2kTr constante para todas las frecuencias. Y vamos a asumir también que el equivalente de Thevenin está inicialmente en circuito abierto, vale decir, tenemos acá en bornes efectivamente esta señal de ruido térmico que se observa en un voltímetro. Cuando estamos con circuito abierto, entonces desde luego no hay corriente a través de esta resistencia y por lo tanto no hay caída de voltaje en esta resistencia, y como no hay caída de voltaje en esta resistencia, el voltaje W tiene que ser igual al voltaje de la fuente, que es lo que aparece indicado acá. En tal caso, podemos decir que este voltaje cuadrado medio del proceso de ruido es igual al voltaje cuadrado medio de la fuente. Y todos ellos son igual a 2 por K por T por R. Conectemos ahora una resistencia de carga, que vamos a llamar R sub L, a este pedazo de conductor. Y entonces lo que va a ocurrir es que el voltaje de la fuente va a sufrir, ¿no es cierto?, la división de voltaje entre R y RL. Y entonces el voltaje W va, ¿no es cierto?, a corresponder a esa división de voltaje de la fuente. Y de igual forma, el voltaje cuadrado medio observado para esta señal va a ser igual a la división de voltaje, pero con signo al cuadrado, porque en el fondo esto es un voltaje al cuadrado de 2kTr, que habíamos inferido que es este voltaje cuadrado medio de la fuente. Entonces el voltaje cuadrado medio del proceso de ruido, cuando ponemos una resistencia de carga, viene dado por esto de acá. Ahora, si usamos esa expresión, esta expresión de acá, que acabamos de encontrar, y la integramos en todo el espectro de frecuencia, podemos calcular la potencia disipada por ese voltaje cuadrado medio. Y nos damos cuenta que, por supuesto, digamos, debido a que esto es un término constante, perdón, esa integral diverge. Entonces, concentrémonos mejor en una porción de ancho de banda W en torno a alguna frecuencia Fc y veamos la potencia disipada dentro de esa banda, ¿sí? Y la potencia disipada por la carga. Entonces, la potencia disipada por la carga en una banda W es dos veces, porque es en frecuencias positivas y negativas, una integral que va de W medios antes que Fc hasta W medios después de Fc de este voltaje cuadrado medio, dividido por el voltaje de la carga. Y esto encontramos que es entonces esta expresión de acá y se mide en watts. Ahora, recordemos que hay un teorema que se llama el teorema de la máxima transferencia de potencia, y como ustedes recordarán, la máxima transferencia de potencia desde una fuente se obtiene cuando la carga tiene resistencia igual a la resistencia interna de la fuente. Entonces, supongamos que tenemos la posibilidad de
establecer, de fijar, que esta carga RL sea igual a la potencia interna y de esa forma vamos a poder calcular cuál es la máxima potencia que puede entregar este ruido térmico hacia afuera del conductor si es que hay una resistencia de valor R en la carga. Y para eso en el fondo imponemos R igual a RL y volvemos a calcular, ¿no es cierto?, a partir de esta expresión de acá, la potencia disipada en un ancho de banda W, y encontramos que esto es igual a K por T por W. Ahora aquí hemos puesto un medio y un 2, porque el factor 2 que estoy apuntando acá da cuenta de que el ancho de banda W ocurre en frecuencias positivas y frecuencias negativas. Y si es que este ancho de banda está en Hertz y esto acá, completo, todo esto está en watts, entonces lo que queda acá no puede tener unidades distintas si es que no watts por Hertz. Por lo tanto, esto de acá, multiplicado por el ancho de banda en el cual estamos observando el proceso de ruido, tiene que ser la densidad espectral de potencia del ruido térmico, que es un ruido que afecta a todos los componentes electrónicos. Cualquier pedazo de material conductor tiene una densidad espectral de potencia, de ruido, de origen térmico, que viene dado por K, la constante de Boltzmann, por T, la temperatura. Si la temperatura aumenta, la cinética de los electrones aumenta y por lo tanto el ruido térmico crece en varianza y crece su potencia disipada en W Hz de ancho de banda. Entonces, definimos este producto K por T como N sub 0, y esto es lo que vamos a llamar la densidad espectral de potencia del ruido térmico con un factor 1 medio. El factor 1 medio nuevamente surge nada más que para dar cuenta de que hay frecuencias positivas y negativas por considerar. Entonces es muy interesante observar que la densidad espectral de potencia del ruido térmico puede ser calculada en forma relativamente sencilla, K por T, medios. Depende de la temperatura y de una constante física llamada la constante de Boltzmann.